realizamos estos comicios. Exactamente, ¿y cómo queda la asamblea a partir de este resultado, Pedro Brigada? Una asamblea con mayoría que todavía no está definida, pero básicamente mayoría simple para la oposición. A ver, en un país donde cada elección ha sido un plebiscito, y esto lo venimos explicando hace tiempo, es a todo o nada, está tan polarizado que no pueden convivir dos poderes diferentes. Algo que en otros países sí se puede dar. Uno puede recordar, por ejemplo, en Francia en la década del 80, que estaba el presidente socialista François Mitterrand y el jefe de gabinete era Chirac, de la derecha, porque la derecha venía de ganar las elecciones legislativas. Es lo que los franceses denominaban la cohabitación. Hay dos poderes, dos partidos políticos están cohabitando. Claro, eso se puede hacer en un país que no está extremadamente polarizado, como sucede también en Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que los republicanos le han hecho la vida imposible, teniendo mayoría en el Congreso, al presidente Barack Obama, y cuando los demócratas eran mayoría, le hicieron también la vida imposible a presidentes republicanos? Pero cuando es a todo o nada y hay una polarización extrema, como se vive en Venezuela, es muy difícil pensar en una cohabitación. Hay un detalle importante para señalar, y recién lo escuchábamos en uno de los testimonios de uno de los dirigentes principales de la opositora Mesa Unidad Democrática. Dijo, el voto democrático venció un gobierno que no es democrático. Eso es un poco contradictorio. Recordemos que la oposición había denunciado permanentemente que o ganaban o iba a haber fraude. Bueno, ganaron, y el gobierno de Nicolás Maduro salió inmediatamente a reconocer el triunfo de la oposición, de la misma manera que cuando Hugo Chávez fue vencido en las urnas, también salió a reconocer el triunfo de la oposición. Esto para señalar que efectivamente no hubo fraude y que el chavismo está dispuesto a reconocer una derrota por más dura que sea. Y esta derrota es durísima. Tenían mayoría en el Parlamento, la perdieron. A ver, recordemos, en el 2005 la oposición no se presentó directamente a las elecciones legislativas porque decía que iba a haber fraude y boicoteó el sistema. Le fue muy mal, se quedaron afuera del Parlamento. En el 2010, veamos en una placa cuál fue el resultado electoral. Había 165 diputados, la oposición tenía apenas 65, el gobierno tenía 98, una mayoría sin lugar a dudas muy importante, dos del Partido Patria para Todos que quedaban ahí boyando en el medio. Ahora miremos el resultado de hoy. Hay 167 diputados, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno apenas 46 y la oposición, la Mesa Unidad Democrática, 99. Y todavía faltan por definir 22 curules, como dicen en Venezuela. Esto implica que la oposición ya tiene la mayoría simple. Con 84 diputados tiene la mayoría simple. Esto los habilita para realizar movidas importantes en el Parlamento. Tiene 99, dijimos, y faltan 22. Probablemente reciba algunos más. Si tiene 100, en Venezuela se habla de la mayoría calificada. 3/5 partes del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Si tiene 111, son 2/3 y tiene un poder inmenso. Y ahí es muy difícil pensar que pueda existir cohabitación. Más con una oposición que permanentemente ha dicho que el objetivo es derrocar al chavismo y derrocar a Nicolás Maduro. Si uno piensa en el futuro, si tienen esta mayoría, esta gran mayoría en el Parlamento, ¿cuáles son los pasos? Primero, hacerle la vida imposible a Nicolás Maduro. En segundo lugar, pueden tratar de juntar votos, como ya lo habían planteado, para el año que viene y pedir el referéndum revocatorio. Apelar una cláusula democrática que existe en la Constitución de Venezuela, que tienen muy pocos países en el mundo. La posibilidad de juntar votos para revocar el mandato del presidente. Vaya paradoja, la oposición que califica al gobierno de Maduro y de Chávez como una dictadura va a utilizar, ya lo usó en el pasado, un mecanismo democrático que fue justamente instaurado en la época de Hugo Chávez, que se pueda revocar un mandato cuando se da el medio término, o sea, cuando está a mitad de mandato. Probablemente también
utilicen este recurso, es constitucional, es válido, por supuesto que lo pueden hacer, está en la Constitución, pero se avecinan momentos muy difíciles para el gobierno de Nicolás Maduro porque se va a tener que dar esta cohabitación. Un poder ejecutivo que va a tratar de gobernar por decreto si el Parlamento le obstruye cualquiera de las medidas que quiera tomar, y es muy probable que esto suceda.